Terence Ali no solo desafió a Julio César Chávez, desafió el respeto mismo. Estaba buscando crear un espectáculo o simplemente despreció el honor de un país entero. El Estadio Azteca rugía con la energía de 132,000 fanáticos. La noche del 27 de abril de 1993 no era una velada cualquiera. Era un evento destinado a quedar marcado en la historia del boxeo. Sobre el cuadrilátero, Julio César Chávez, el campeón invicto, se preparaba para defender su legado. Frente a él, un retador inesperado, Terence Ali, un boxeador poco conocido que había llegado con la promesa de desafiar la supremacía del ídolo mexicano. Pero más allá del combate, la tensión en el aire no solo se debía a la expectación deportiva. Una provocación encendió la furia del público y convirtió esta pelea en un asunto personal para México. Se dice que en un intento de ganarse la atención mediática, Ali apareció en el ring con un sombrero de charro y en un acto de arrogancia pisoteó la bandera mexicana. El gesto irrespetuoso e incendiario no tardó en desatar la indignación de la multitud. Ese momento encendió la mecha de un enfrentamiento que no solo definiría una pelea, sino que se transformaría en una lección sobre orgullo, honor y brutalidad en el ring. Lo que sucedió aquella noche fue tan impactante que años después aún circulan versiones contradictorias sobre lo que realmente ocurrió. Mientras que la narrativa oficial recuerda el combate como otra contundente victoria de Chávez, hay registros de un video oculto donde se muestra que el campeón mexicano estuvo al borde del knockout en los primeros asaltos. ¿Por qué la televisión evitó mostrar esas imágenes? ¿Hasta qué punto estuvo en peligro el invicto de Chávez? Y lo más importante, ¿cómo logró el mexicano transformar la humillación en un castigo brutal que selló el destino de Ali? Te invito a ponerte cómodo, porque hoy te contamos la historia detrás de uno de los combates más polémicos y menos conocidos de la leyenda de Julio César Chávez. Una noche en la que el honor mexicano fue puesto a prueba y el resultado fue tan espectacular como escalofriante. Para 1993, Julio César Chávez no era solo un boxeador, era una leyenda viviente. Con un récord imbatible de 87 victorias y 0 derrotas, el sonorense se había ganado su lugar en la historia con una combinación letal de técnica, resistencia y una ferocidad inquebrantable. Había demolido a rivales de la talla de Meldrick Taylor, Héctor Macho Camacho y Edwin Rosario, consolidándose como uno de los pugiles más dominantes de todos los tiempos. Su estilo de pelea era un espectáculo, un depredador metódico, que no dejaba espacio para la esperanza de sus rivales. Pero Chávez no solo peleaba con los puños, sino con el alma. Representaba el corazón de México, un país que lo veía como su máximo gladiador. Un hombre que subía al ring con la bandera tricolor en el pecho y la promesa de no defraudar a su gente. Cada combate suyo era un evento nacional y la noche del 27 de abril no era la excepción. Pero lo que debía ser una defensa rutinaria de su título terminó convirtiéndose en una batalla cargada de orgullo y rabia. Del otro lado del ring estaba Terence Ali, un boxeador nacido en Guyana, pero criado en el circuito de boxeo de Estados Unidos. A diferencia de Chávez, su nombre no despertaba emociones ni expectativas. Su récord, aunque respetable, no lo posicionaba como un rival de alto nivel. Su carrera había sido inestable, con altibajos y derrotas ante peleadores de mediana talla. Su estilo de pelea se basaba en la velocidad y el movimiento, pero no tenía la pegada ni la resistencia necesaria para desafiar a un monstruo de calibre de Chávez. De hecho, pocos entendían por qué Ali había sido elegido para enfrentarlo. Algunos decían que era un combate de trámite, una defensa más del mexicano antes de buscar desafíos mayores. Pero Ali no estaba dispuesto a hacer una sola estadística más en la lista de victorias de Chávez. Llegó a México con confianza, convencido de que podía dar la sorpresa y con una estrategia que pocos habían intentado contra el campeón: provocarlo fuera del ring antes de enfrentarlo dentro de él. Fue entonces cuando ocurrió el incidente que desató la ira del público. Ya fuera por arrogancia o por un intento desesperado de llamar la atención, Ali pisoteó la bandera mexicana, un acto que en cualquier otro contexto podría haber sido ignorado, pero que frente a 132,000 mexicanos enardecidos se convirtió en una sentencia de muerte deportiva.
Chávez no necesitaba más motivación para destrozar a su oponente, pero este gesto encendió en él un fuego distinto. Ya no peleaba solo por su legado o por un título más en su vitrina, ahora peleaba por honor. Y cuando Julio César Chávez peleaba con el corazón ardiente, el resultado era siempre el mismo, una masacre. Ahora que conocemos a los protagonistas y la tensión que se había acumulado antes del combate, llega el momento de ver cómo se desarrolló esta pelea. ¿Logró Ali sorprender al campeón o fue devorado en cuanto sonó la campana? Descúbrelo en la siguiente parte. La campana sonó y el estadio Azteca vibró con el rugido de miles de gargantas que exigían ver sangre. Chávez avanzó con un estilo característico, presión constante, movimientos calculados y golpes dirigidos a desgastar a su oponente desde el primer segundo. Pero lo que nadie esperaba era que Terrence Ali no saliera a correr ni a sobrevivir, sino a atacar. Desde los primeros segundos quedó claro que Ali no había viajado a México solo para cobrar su cheque. Utilizó su velocidad de alcance para conectar jabs rápidos y moverse con agilidad, evitando los ganchos devastadores del campeón. Los primeros 2 asaltos fueron sorpresivos. Ali conectó más golpes de los que cualquiera hubiese imaginado. No eran golpes demoledores, pero sí lo suficiente para que la audiencia comenzara a murmurar. ¿Podría este desconocido hacer lo que nadie había logrado hasta ese momento? Pero Chávez no era un campeón invicto por casualidad. No importaba cuán rápido o hábil fuera un oponente, eventualmente todos caían en su trampa. En el tercer asalto, el mexicano comenzó a recortar los espacios, acortando la distancia para anular la ventaja en alcance de Ali. Empezó a conectar sus primeros ganchos al cuerpo y con cada golpe, el retador sintió como la estrategia que había funcionado en los primeros minutos se volvía inútil. Ali intentó seguir moviéndose, pero el cansancio comenzó a hacer estragos. Chávez, con su legendaria resistencia, no se detenía, no retrocedía y no dejaba de presionar. Cada vez que Ali intentaba respirar, ahí estaba el mexicano, sofocándolo con golpes al hígado y el rostro. El quinto asalto marcó un antes y un después. Ali, ya sin la misma movilidad, intentó intercambiar golpes con Chávez. Fue su error fatal. El campeón mexicano, con la paciencia de un cazador y la precisión de un cirujano, conectó un gancho de izquierda directo al hígado que hizo que Ali se doblara de dolor. Antes de que pudiera reaccionar, un uppercut al mentón lo dejó tambaleando. Chávez olió la sangre y desató un bombardeo imparable, ganchos al hígado, cruzados al rostro, combinaciones que dejaban a Ali en la lona mentalmente antes de caer físicamente. El referee miró con atención. La multitud gritaba enardecida. Ali intentó resistir, pero su cuerpo ya no respondía. En el sexto asalto, Chávez lo acorraló contra las cuerdas y con una combinación brutal lo dejó prácticamente inconsciente. El referee intervino y detuvo la pelea. Cuando la pelea terminó no quedaba ninguna duda. Julio César Chávez había dado una lección a su oponente. Ali no solo perdió el combate, sino que también se convirtió en un recordatorio de lo que pasaba cuando alguien subestimaba el orgullo de un campeón y de un país entero. Sin embargo, algunos críticos argumentaron que Chávez se ensañó con su rival, que la pelea debió haber sido detenida antes. ¿Fue un castigo personal o simplemente el instinto asesino de un campeón que nunca dejaba cabos sueltos? El sexto asalto fue la sentencia final. Terrence Ali ya no tenía piernas, no tenía aire, no tenía defensa. Solo era un saco de golpes esperando el último impacto. Julio César Chávez, con la precisión de un verdugo, lanzó una combinación demoledora. Un gancho al hígado que hizo que Ali se encogiera de dolor, seguido de un brutal cruzado de derecha al rostro que lo dejó tambaleando. El referee vio el estado crítico del retador, pero le dio unos segundos más. Chávez, implacable, avanzó con una ráfaga de golpes, conectando sin respuesta hasta que finalmente el árbitro intervino y detuvo esta masacre. Victoria por nocaut técnico para el campeón invicto. El estadio Azteca estalló en un rugido ensordecedor. Chávez let him win some round, win part of the round, laid off on his punches, relaxed. As soon as he he'd gone to the wrong corner. Tonight, no exception. Chávez, con la mano en alto, demostró una vez más que nadie entraba a su territorio y salía de pie.
Si la pelea ya era polémica por la provocación de Ali, el desenlace solo avivó la discusión. ¿Había sido una simple victoria o un ajuste de cuentas en el ring? Para la afición mexicana, Chávez había defendido el honor del país. En los comentarios posteriores, el campeón dejó claro que no sentía lástima por su rival. Quiso jugar con fuego y este se quemó. Pero en el ámbito internacional, algunos críticos cuestionaron la brutalidad del combate. ¿El referee debió detenerlo antes? ¿Chávez se ensañó con su rival? Ali, golpeado y humillado, fue escoltado fuera del ring sin hacer declaraciones. Lo que había comenzado como una pelea más en la carrera del mexicano terminó convirtiéndose en una de las noches más salvajes de su trayectoria. La victoria no solo sumó otro título a la leyenda de Chávez, sino que envió un mensaje claro. En México, el respeto se gana con puños. Desde ese día, ningún rival se atrevió a menospreciar la bandera mexicana frente a Chávez. Ali pagó el precio de su arrogancia y pasó a la historia como el hombre que desafió a un león en su propia selva y fue devorado. Los años 90 fueron una década de grandes cambios en México. El país atravesaba una transformación económica y política que afectaba a todos los ámbitos, incluido el deporte. El boxeo se convirtió en una vía de escape y un símbolo de orgullo nacional. Julio César Chávez representaba más que a un simple boxeador. Era un héroe popular, un guerrero de pueblo que enfrentaba rivales extranjeros con la bandera mexicana en sus guantes. En un contexto donde la identidad nacional estaba en constante debate, cada victoria suya era celebrada como un triunfo del país entero. El impacto de Chávez en el boxeo fue tal que, durante sus peleas, las calles se vaciaban y los bares se llenaban de fanáticos pegados a la televisión. Su éxito era visto como un reflejo de perseverancia, la lucha del mexicano promedio. Chávez no solo tenía talento, sino una mentalidad de acero. Su disciplina y entrega al deporte lo convirtieron en uno de los campeones más temidos del boxeo mundial. Desde joven entrenaba con una intensidad brutal. Se dice que su régimen incluía correr largas distancias al amanecer, golpear costales de arena hasta destrozarse los nudillos y practicar combinaciones de golpes una y otra vez hasta alcanzar la perfección. Su enfoque en la pelea contra Ali fue claro: desgastarlo, presionarlo y castigarlo hasta que no pudiera seguir de pie. No había margen para la piedad. Sabía que una victoria contundente no solo reforzaría su legado, sino que enviaría un mensaje a futuros retadores. Ali no era un rival cualquiera, tenía un estilo de pelea rápido y ágil. Confiaba en su resistencia y en su capacidad para esquivar golpes. Sin embargo, subestimó la ferocidad de Chávez. Antes del combate, Ali había declarado que venía a México a demostrar que Chávez no era invencible. Incluso hizo comentarios provocadores sobre la bandera mexicana, lo que encendió la furia de los fanáticos y del propio Chávez. Muchos especulan que Ali creyó que podía jugar con la psicología del mexicano, sacarlo de concentración. Pero en lugar de desestabilizarlo, encendió una llama que terminaría consumiéndolo en el ring. Desde el primer asalto quedó claro que Ali intentaría mantener la distancia y moverse constantemente para enviar los golpes de Chávez, pero el campeón tenía otros planes. Chávez comenzó con una estrategia implacable: castigar el cuerpo de Ali con golpes al hígado y a las costillas. Sabía que si lograba cortar su movilidad, la pelea se inclinaría a su favor. Conforme pasaban los rounds, el plan de Chávez se hacía evidente. Ali, que al inicio esquivaba con facilidad, empezó a perder velocidad. Sus piernas ya no respondían igual y cada golpe al cuerpo le costaba más trabajo respirar. Cuando llegó el sexto asalto, Ali ya no tenía manera de defenderse. Su resistencia estaba destruida y su destino estaba sellado. Tras la pelea, las opiniones estaban divididas. En México, Chávez fue aclamado como un héroe que defendió el honor nacional. Pero en el extranjero, algunos periodistas deportivos argumentaron que el combate debió ser detenido antes para evitar un castigo innecesario. Ali nunca volvió a ser el mismo después de este combate. Su carrera entró en declive y nunca recuperó el nivel de confianza que tenía antes de enfrentarse a Chávez. Para Chávez, esta pelea quedó marcada como una de las más emblemáticas de su carrera. Fue una demostración de poder, resistencia y patriotismo. Con cada golpe, reafirmó su lugar en la historia del boxeo y con su victoria dejó una advertencia imborrable: quien desafía a México tendrá que enfrentarse a mí. Este combate entre Julio César Chávez y Terrence Ali va mucho más allá de los golpes lanzados y los rounds disputados. Es un reflejo del alma del boxeo, una disciplina que exige sacrificio,
paciencia y sobre todo, mucho respeto. Chávez no solo se encontraba defendiendo un título, estaba representando con cada golpe a una nación entera, a un pueblo que en sus venas lleva la pasión y el orgullo de la lucha. Cada movimiento suyo, cada decisión dentro del ring era un reflejo de años de trabajo, demostrando que la voluntad humana puede superar absolutamente cualquier obstáculo. A través de su victoria, Chávez no solo consolidó su nombre en los libros de historia del boxeo, sino que también dejó un legado imborrable en todos los boxeadores mexicanos que lo siguieron, buscando emular su tenacidad y fortaleza mental que lo caracterizaba. En cada pelea, en cada triunfo y en cada caída, Chávez enseñó que el verdadero guerrero no es el que nunca pierde, sino el que se levanta más fuerte después de cada golpe. Esta pelea, con su alto nivel de emoción y estrategia, nos recuerda que en la vida, como en el deporte, hay momentos de gloria, pero también hay sacrificios y lecciones difíciles. Es un recordatorio de que quienes eligen luchar, ya sea en un ring o fuera de él, deben estar listos para las consecuencias de sus decisiones. En la lucha, como en la vida, siempre habrá un precio por el coraje y la determinación, pero también una recompensa: el respeto, la admiración y el legado que dejamos atrás. Hoy, mientras recordamos esa histórica pelea, podemos reflexionar sobre nuestras propias batallas y desafíos. Cada uno de nosotros tiene algo por lo que luchar, ya sea un sueño, una meta o un objetivo personal. Y al igual que Chávez, debemos tener la disciplina para entrenar, la determinación para seguir adelante y el respeto por el proceso de los demás. Porque al final no se trata de solo ganar o perder, sino de la huella que dejamos en nuestro camino y en las vidas de aquellos que nos siguen. La lección de este combate es clara: el verdadero espíritu de un campeón no se mide solo en victorias, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, con fuerza y dignidad. Ahora es tu turno, campeón. ¿Qué es lo que más te impactó de la pelea entre Julio César Chávez y Terrence Ali? ¿El poder de la determinación de Chávez, su legado en el ring o la lección de resistencia que dejó? Queremos saber tu opinión. Déjala aquí en los comentarios y que empiece el análisis en Zona Knockout. Si esta historia despertó tu espíritu de lucha, no dejes que se apague. Suscríbete y activa la campanita para seguir cada movimiento de los grandes campeones. El próximo round podría traerte una nueva lección de grandeza y créenos, no querrás perdértelo. Nos vemos en el siguiente episodio.